Ánimo. Bueno, vamos el día de hoy a informarles sobre la contaminación del río Sonora. Hubo un planteamiento, del compañero acerca de la situación en que se encuentra este juicio, esta denuncia, y la secretaria de Gobernación y de Medio Ambiente van a informar. En eso quedamos. También ya se tiene toda la información sobre la presa de San Luis Potosí, lo del Realito, pero más tarde se va a entregar ya un informe que preparó la Comisión del Agua y se les va a entregar a ustedes. Vamos. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Voy a informar brevemente y después comparto un video que dice concretamente de lo que estamos nosotros platicando. Voy a informar sobre el desastre ambiental Río Sonora. La primera lámina, por favor. Este es considerado el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México. El día 6 de agosto del 2014, 2024, cumple 10 años. Este derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado por el complejo minero Buenavista del Cobre, empresa del Grupo México, afectando los ríos Sonoras y Bacanuchi, así como 8 municipios, porque es la escorrentía, en este caso de la cuenca, y podemos ver en este mapa. El sistema de lixiviación Tinaja se construyó entre junio 2013 y junio 2014, un año antes de que ocurriera. La presa Poniente falló con las 2 primeras lluvias ordinarias de julio y agosto 2014. Los fluidos tóxicos se derramaron a la presa Tinaja 1 y esta a su vez hacia el río. Esto demuestra negligencia en el diseño hidrológico del sistema. Y el derrame tardó en llegar 8 horas a Bacanuchi, 14 horas a Arizpe, 33.5 horas a San Rafael Ures. La siguiente, por favor. Y en este asunto de remediar, lo que hace Grupo México, un convenio con Profepa, eso el 15 de septiembre del 2014, y esto lo hace para que inmediatamente vuelvan a abrir, en este caso, la mina. Grupo México y la Profepa celebraron un convenio para remediar, reparar, compensar los daños ambientales, de salud y materiales derivados del derrame, incluyendo 3 cosas. Una, la elaboración de un programa de remediación ambiental, la construcción del fideicomiso Río Sonora, y a partir de eso, pues levantaban la clausura. El fideicomiso era, en un planteamiento, entregar un monto inicial de 2,000 millones de pesos, solo se dieron 1,000 millones de pesos. La siguiente, por favor. El fideicomiso reportó un ejercicio de 1,232 millones de pesos, de acuerdo con la información pública, eso en un libro blanco, donde desglosamos lo siguiente. 309 millones de pesos fueron pagados fuera del fideicomiso con aprobación de los integrantes del comité técnico. De los 1,000 millones de pesos del fideicomiso, le fueron devueltos 77 millones a Grupo México. Algunos gastos, engloso algunos gastos que se hicieron, solo de esos 7.8 millones fueron otorgados directamente a las personas afectadas en cuestiones de salud. 71.1 millones gastados en la UVEAS. Para estrategia de comunicación fueron 32.4 millones de pesos, 4 veces más a lo entregado directamente a los afectados. 185 millones de pesos en compra de tinacos.
4.7 millones de pesos en una planta potabilizadora en Bacanuchi que solo operó 2 años hasta el 2017. La siguiente, por favor. Y después deciden cerrar el fideicomiso. En este sentido, también las autoridades ambientales competentes. El 1 de diciembre del 2016, la Semarnat resolvió satisfactoriamente sobre el cumplimiento de los programas de remediación. El 31 de enero del 2017, la Profepa tuvo por cumplidas las medidas correctivas impuestas y determinó que los fines del fideicomiso habían sido cumplidos. El 7 de febrero del 2017 se da la extinción del fideicomiso Río Sonora y revisión del remanente. Por eso esos 77 millones les es devuelto a Grupo México. El 15 de enero del 2020, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena emitir nuevas determinaciones sobre remediación y medidas correctivas. Y eso se lo envía directamente a las autoridades ambientales, a la Semarnat en este caso, también a Profepa y a las autoridades que llevan cuestiones de salud, como la Secretaría de Salud y COFEPRIS. En este sentido, en cumplimiento de eso, a esa sentencia, la Profepa y la Dirección General de Gestión Integral y Materiales de Actividades Riesgosas, en este caso de la Semarnat, dejaron sin efecto los resolutivos emitidos anteriormente. O sea, no se aceptan lo que se dice en 2016 y lo que se dice en 2017 por parte de Profepa y por parte de Semarnat. Asimismo, la Semarnat emitió un nuevo documento concluyendo que no se alcanzaron los niveles de remediación y la remediación en ese momento solo se decía del suelo. Entonces nosotros damos un alcance a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aclarar que no se ha hecho y no se ha remediado en este caso el suelo. Y también en ese documento se requiere a Grupo México presentar la modificación a sus programas de remediación, que no solo sea en este caso de suelo. La siguiente, por favor. Puntualmente, ¿qué ha hecho el sector ambiental? El 4 de julio, por instrucción del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, él hace una reunión en Cananea y nos dio instrucción a diferentes dependencias. Uno de los 5 ejes que él instruye está el eje de salud ambiental y derecho al agua. A partir de eso, la Semarnat y sectorizados iniciamos un trabajo. En el caso de lo que es muestreos directamente en territorio, trabajando con los 11 comités de la cuenca del río Sonora, tenemos este trabajo. Tenemos muestreos de agua superficial 120, en pozo 66, en la red de abastecimiento 156 muestreos, para muestrear sedimentos 39, en aire 96, en suelo 131 y en flora y fauna 8. En total se han llevado a cabo 616 muestreos directamente territorio. Toda esta inversión es directamente por parte del sector porque hay que ir, acudir y también regresar a laboratorios para tener dicho estudio. La siguiente. También, a petición de las comunidades y por instrucción del presidente, se hace el dictamen diagnóstico ambiental del río Sonora. Es elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, todo lo que es respecto al agua y todo lo que es respecto a lo que es aire, suelo y biota, que es flora y fauna, por parte del INEC y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climáticos, ocupando también los 2 laboratorios que están certificados, del IMTA y del INEC. Este es un estudio integral, no es un estudio solo de suelo o solo de agua, sino completamente integral de lo que es el ambiente. Y acá, pues, en esto tenemos lo siguiente. El 28 de septiembre se presenta al pueblo de México, se sube el link que vemos ahí y ahí lo pueden ustedes consultar. El 25 de octubre del 2023 se acude directamente a URES y entregamos físicamente a los comités de cuenca, hacemos una exposición con las conclusiones del estudio y también lo entregamos físicamente a las personas.
Y en esto también se concluye que el diseño hidrológico del sistema de presas Tinaja 1 fue inadecuado, lo que indica que el derrame fue responsabilidad de la empresa minera. Y también, aquí lo que decía, se muestran los resultados de cómo está actualmente el ambiente. La siguiente, por favor. Se han rehabilitado 6 plantas potabilizadoras fijas en colaboración con el gobierno estatal y de la Comisión de Aguas de Sonora. La primera planta en funcionar fue la de San Rafael Ures, a cargo del IMTA, e inició actividades en abril del 2023 bajo la operación de la comunidad previamente capacitada también por el IMTA, porque en este planteamiento es que quienes hacen uso también deben de ser capacitados para que nunca se dejen de ocupar, en este caso, esas plantas potabilizadoras. El resto iniciaron operaciones a inicios en el primer trimestre de este 2024 con el apoyo del Gobierno de Sonora. Y asimismo también el IMTA realizó las especificaciones de los proyectos para la construcción por parte del Estado de Sonora de 4 plantas nuevas en Huepac, Aconchi, Babiócaro y Arizpe. La siguiente, por favor. También, después de tener el dictamen diagnóstico ambiental, el presidente nos instruyó que teníamos que hacer un plan de remediación. Ese plan de remediación también tenía que ser integral. En ese plan de remediación desglosamos qué es lo que tenemos en el agua. Iniciamos como la primera fase en el agua porque es de lo que más nos ha comentado directamente la gente. O sea, la necesidad en ese sentido de tener agua en cantidad, pero agua de calidad. Entonces, el plan de remediación tiene un eje de medición del acuífero y extracciones para saber bien los volúmenes de aguas subterráneas y superficiales, tratamiento de lixiviados, drenaje y saneamiento y agua segura para la población. Esos son los ejes de remediación. Y en lo que respecta a aire y suelo, es fitorremediación a mediano plazo, fitorremediación a largo plazo, manejo integral de residuos vegetales y monitoreo de contaminación atmosférico. Entonces, esto sería para la parte del plan de remediación, que como podemos ver ya es integral. Y compartimos un video donde da cuenta de… Gracias. ¿Es cuánto, presidente? El 6 de agosto de 2014, en el estado de Sonora ocurrió el desastre ambiental más grave de la historia de la minería metálica en México. La empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado hacia un afluente del río Sonora, lo que afectó a miles de personas de 8 municipios del estado. Para llevar a cabo la remediación, reparación y compensación de los daños ambientales y a la salud humana, así como para reparar los daños materiales de las personas, Grupo México celebró un convenio con la Profepa en el que acordó crear un fideicomiso con un fondo de 2,000 millones de pesos iniciales. Entre los pagos realizados con cargo al patrimonio del fideicomiso se encuentra la planta potabilizadora que se instaló en la localidad de Bacanuchi, municipio de Arizpe, con un costo de 4.7 millones de pesos, la cual operó durante solo 2 años debido a la falta de recursos. Otras 9 plantas fueron instaladas en la región, producto de la coordinación directa de Grupo México con la Subdirección General Técnica de la Conagua, las cuales no fueron instaladas en su totalidad y solo una operó durante un mes, la de San Rafael de Ures. Sin haber atendido los impactos causados al ambiente y a la salud, en 2017 decidieron extinguir el fideicomiso, lo cual fue avalado por la Profepa en Sonora, al dar por concluidas las medidas correctivas, y por Semarnat, al resolver satisfactoriamente sobre el cumplimiento de los programas de remediación. Sin embargo, en 2020 una sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la reparación y compensación ambiental violentaron el derecho a la información y consulta de las comunidades afectadas. Es por ello que ordenó emitir una nueva determinación respecto al cumplimiento de las medidas correctivas impuestas y uno nuevo en materia de remediación, previo diálogo con los afectados, dejando sin efectos el convenio de extinción del fideicomiso Río Sonora. A pesar de ello, Grupo México ha emprendido una estrategia de dilación para el cumplimiento de su responsabilidad ambiental en el río Sonora,
ya que la operación del fideicomiso requiere la instalación de un comité técnico con participación de representantes de la empresa, quienes han ignorado en diversas ocasiones las invitaciones de la autoridad ambiental para sesionar y reiniciar labores. Ha sido omiso ante las solicitudes de Nacional Financiera para reincorporar al fideicomiso los recursos que le fueron entregados por el convenio de extinción del mismo. Además, no ha presentado una propuesta de programa de remediación. Por el contrario, impugnó mediante un juicio de nulidad un nuevo resolutivo de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat, que concluye que no se alcanzaron los niveles de remediación. Han pasado 10 años de ese gran desastre y los pobladores de la cuenca del río Sonora exigen justicia. El 4 de julio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan de Justicia para Cananea, conformado por 5 ejes, entre ellos el de salud ambiental y derecho al agua. A partir de ello y ante la demanda de la población afectada que se integró en comités de cuenca, la Semarnat, a través del IMTA y el INEC, elaboró el dictamen diagnóstico ambiental del río Sonora, estudio integral que da cuenta de la presencia actual de contaminación, no solo en suelo, sino también en agua, aire, flora y fauna, el cual se publicó y se presentó al pueblo de México el 28 de septiembre de 2023. Un esfuerzo del Gobierno de México para generar evidencia técnico-científica y garantizar el derecho a un ambiente sano para las comunidades a lo largo de los más de 400 kilómetros de río. Entre sus resultados demuestra que el desastre no fue un accidente, sino una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas Tinajas 1. Los muestreos de sedimentos, agua superficial y suelo muestran que las altas concentraciones de metales encontradas en ellos están asociadas con la actividad minera y el derrame de 2014. En el caso de la presencia de metales en agua superficial, estos rebasan el límite establecido para los criterios ecológicos como fuente de abastecimiento de agua potable. Además, la presencia de mercurio en agua y sedimentos del río es muy significativa, pues este metal no se encuentra de forma natural en la geología de la zona. Se presentan resultados relacionados con daños en artrópodos y específicamente polinizadores, que reflejan cómo se pierde la biodiversidad conforme se reduce la distancia con respecto al sitio del derrame y el polígono de la mina. De las 10 plantas potabilizadoras que Grupo México se había comprometido a instalar, el Gobierno de México acordó la rehabilitación de 6 fijas y con apoyo del IMTA, preparó los términos de referencia para los proyectos ejecutivos para la construcción de 4 plantas nuevas en Huepac, Aconchi, Babiácora y Arizpe, por parte del Estado de Sonora, que también asumió el compromiso de pagar la energía eléctrica y su operación durante un año. Las 6 plantas rehabilitadas gracias a la colaboración de la Comisión Estatal del Agua de Sonora y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua son las de Mazocahui, La Capilla, Banamichi, San Felipe de Jesús, Bacanuchi y San Rafael de Ures. La primera planta en funcionar fue la de San Rafael de Ures, a cargo del IMTA, e inició actividades el 1 de abril de 2023 bajo la operación de la comunidad previamente capacitada por dicho instituto. La rehabilitación de las otras 5 plantas fue responsabilidad del Gobierno de Sonora y comenzaron funciones en los primeros meses de 2024. La actual Semarnat no acepta que se remedió el daño ambiental que causó Grupo México. El derrame no fue un accidente. El Gobierno de la República se debe al pueblo y a las comunidades de la cuenca del río Sonora y continuará el trabajo y el diálogo hasta lograr justicia social y ambiental en la región. Con su permiso, presidente, dando seguimiento a las instrucciones del presidente, se instaló en la Secretaría de Gobernación una mesa de diálogo con la empresa Grupo México para ver las diferentes problemáticas de la región, en específico el tema del río Sonora. Independientemente de los juicios, instalamos esta mesa, se presentó el plan de remediación aquí expuesto por la secretaria de Medio Ambiente y hemos venido avanzando en la implementación de una primera fase. Esta primera fase
Tiene que ver con potabilizadoras y redes de agua potable para poder abastecer a 24 comunidades con una inversión de 295 millones de pesos. Aquí podemos ver el mapa, las comunidades que conforman, que es la trayectoria precisamente del derrame. La idea es poder iniciar de manera inmediata y garantizar que todas y todos los pobladores tengan acceso a agua limpia, a agua potable. Posteriormente se vería la segunda, tercera, cuarta y quinta fase, que tienen que ver con elementos no solamente de agua, sino también remediación en suelo y en aire. Recordar que el Plan de Justicia para Cananea tiene diferentes ejes. Fue propuesto por el presidente López Obrador en julio de 2021 y las diferentes dependencias han venido avanzando. Tenemos el eje de trabajo digno a cargo de la Secretaría del Trabajo y su titular Marat Bolaños, y tiene 3 elementos. El primero es apoyo a mineros retirados. Esto tiene que ver con una demanda histórica de mineros que trabajaron toda su vida en la mina de Cananea, pero por no haber cotizado, no estar inscritos en el Seguro Social, no tenían acceso a una pensión. Se acordó con la empresa Grupo México el poder conformar un fideicomiso, una aportación inicial de 300 millones de pesos y a la fecha 1,409 extrabajadores beneficiarios están hoy recibiendo mensualmente un salario mínimo equivalente a 7,572 pesos. Se ha a la fecha dispersado 212 millones de pesos. Un segundo elemento de este eje tiene que ver con la demanda histórica de la sección 65 del sindicato minero vinculado a la huelga histórica de 2007. En este sentido, hemos podido avanzar de entrada en la incorporación de 405 mineros en el Seguro Social, no solamente para que tengan atención médica, sino para que puedan cotizar y eventualmente tener acceso a una pensión. Esto ha significado una inversión de 9.5 millones de pesos y lo más importante aquí es que se continúa un diálogo con la empresa Grupo México para poder llegar a un plan que permita reivindicar esta lucha histórica de más de 800 trabajadores. Y finalmente un tercer elemento que está vinculado con juicios de 3,800 trabajadores que han demandado el 5% de las acciones que se vendieron en su momento de la empresa y en este caso está pendiente de resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante. Por el otro lado tenemos el eje de atención médica a cargo del titular del Seguro Social, Zoe Robledo, con 3 avances significativos. El primero es la remodelación por completo del Hospital General de Cananea, que tenía muchísimo rezago. Aquí no solamente se remodeló, sino que hubo una contratación de médicas y médicos especialistas que faltaban en la región y que hoy ya se encuentra completa la plantilla y tiene la posibilidad de atender las demandas del municipio. También se incrementó de 5 a 13 los consultorios de la Unidad Médica Familiar del Seguro Social y la ampliación y remodelación del área de quirófanos del Hospital General de la Subzona número 12. Y el tercer eje, a cargo de Román Meyer, titular de Sedatu, que tenía que ver con el mejoramiento urbano de Cananea. 3 obras se ejecutaron. La rehabilitación de la avenida Benito Juárez, que da a la entrada de la mina, es una avenida histórica, la plaza principal que fue completamente remodelada y la Casa de Cultura y todo su entorno. Estas obras ya fueron entregadas y hoy se encuentran en operación en beneficio de toda la comunidad de Cananea. Señalar que independientemente de los avances que las dependencias han tenido en la región y de estos diálogos que se han mantenido con la empresa, pues quedan pendientes de resolverse los 2 juicios. El primero, que tiene que ver precisamente con el fideicomiso y con la resolución pendiente para que haya una reparación del daño por derivado de
el daño del derrame, y segundo, una denuncia penal presentada por la Semarnat en 2023 en contra de Grupo México, precisamente derivado de este derrame de 2014. Entonces, están siguiendo su curso tanto la denuncia penal como el juicio pendiente de resolución, pero seguimos avanzando en las mesas de diálogo. Es cuanto, presidente. Bueno, pues eso es lo que tú quieres, ¿sí? Gracias. Antes que nada, muchas gracias, presidente, por atender la petición que no es mía. Solo soy el portavoz de los comités de Cuenca y la población de Sonora. Hay que poner acentos en ciertas cosas. La flora y fauna, cuando se dice que está dañada, dentro de la fauna de la zona está el ser humano, porque hay seres humanos con metales pesados en su organismo, detectados ya, diagnosticados. Hace años, cuando estábamos viendo este asunto, me explicó alguien que la diferencia entre los metales pesados y los metales blandos es que los metales pesados son bioacumulables. ¿Qué quiere decir esto? Que el organismo no los desecha. Eso quiere decir que cada vez que uno ingiere otro metal, otra cantidad de metal pesado, se acumula a la que adquirió hace años incluso, y esto puede provocar problemas graves en la salud. Así que de esta parte faltó algún informe más detallado que ojalá en algún momento lo den, de la población dañada por metales pesados. Y por otro lado, lo que le comentaba hace 3 días del hospital específicamente de Ures, porque si bien en el informe que se da del fideicomiso de 1,000 millones se habla de 71 millones de pesos para construir este hospital, la UVEAS. Sin embargo, cualquiera de ustedes que pueda ir a Ures, lo que va a ver es la obra negra. Ese hospital no ha sido terminado. Ojalá los juicios se resuelvan pronto. No puede ser posible que ni siquiera se puedan iniciar los trabajos porque el Grupo México no ha querido nombrar personas para integrar el comité necesario para poder iniciar apenas. Quisiera poner acento en esos temas. Sí, pues contestar que vamos a darle seguimiento. Se está trabajando permanentemente, pero vamos a avanzar más en estos días que nos faltan, y es muy importante que quede el expediente abierto. No hay carpetazo, para darle continuidad y se llegue a la remediación y también a la reparación de los daños. Por eso las denuncias que se han presentado, hay una denuncia penal en proceso que se está tramitando tanto en Sonora como en la Fiscalía General. Entonces, vamos a estar pendientes en esto. Quedó un compañero, Jesús Gerardo Cabrera. Presidente, buenos días. Antes de abordar mis temas, presidente, si usted me lo permite, decirle que hay algunos agradecimientos a su persona por la valiosa intervención en temas de la Mixteca poblana. La activista y habitante del municipio de Tehuitzingo, en el estado de Puebla, Luz María del Carmen García Martínez, quien además de agradecerle por la introducción de la electrificación en la comunidad de Xolosóchitl, le envía muchas bendiciones. ¿Usted la conoce, presidente? Dice que se acuerda mucho de usted, allá lo quieren muchísimo y lo espera nuevamente. El señor Gerardo Ballinas Aguilar también le agradece por atender el tema de la falta de agua en el río Mixteco. La preocupación de él es que al terminar las lluvias puede persistir esta problemática. También el señor Fidencio Aguilar García le da las gracias por la atención al tema de la presa El Enemigo en San José Cañada Grande, en la comunidad de Jaulillas, también en el municipio de Tehuitzingo. También el presidente auxiliar, el señor Francisco Lucero Martínez de Santa Catarina y Lamancingo, le da las gracias por la atención respecto a la falta de un puente vehicular, ya que el puente colgante ya está muy antiguo y la necesidad de ese puente
pues realmente beneficiaría a muchas comunidades de la Sierra Mixteca del estado de Puebla. Y comentarle, presidente, que el representante, en otro tema, comentarle, presidente, que el representante de los campesinos del municipio de Francisco y Madero en el estado de Hidalgo, Javier Arteaga Morales, expone ante usted, presidente, la falta de voluntad, dice él, de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, para resolver los problemas que tiene de quienes producen los alimentos, señalando que esos funcionarios han incumplido los acuerdos realizados aún con la intervención de la Secretaría de Gobernación, quienes están más preocupados, dice él, por proteger al mal desempeño de la CONAGUA que garantizar los derechos de los campesinos. Así lo da a conocer este hombre, por ello le solicita a usted su ayuda para que se instruya al director general para que se resuelva de fondo los problemas que sufren desde el año 2000. Donde fueron despojados mediante engaños y políticas neoliberales de los derechos que históricamente tienen sobre el agua negra mediante decretos presidenciales, la creación del distrito de riego 03 Tula en el estado de Hidalgo, dándoles a cambio concesiones temporales, contratos otorgados con vicios en perjuicio de los campesinos. Ellos solicitan también que se les revoque las concesiones otorgadas a particulares y se restablezca la unidad geográfica de riego para que en el municipio de Francisco y Madero sea la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, quien realice el reparto, la operación de distribución de recurso agua y así evitar que los 4,276 usuarios de la unidad de Tepantepec pues resulten beneficiados. Ellos están muy molestos, presidente, desesperados, no han sido bien atendidos, dicen, por quienes los han recibido en CONAGUA, en Gobernación. Están por realizar una mega manifestación con miles de campesinos, productores, agricultores y sus familias. Utilizarán decenas de camiones y tractores que traerán, dicen ellos, al Zócalo de la Ciudad de México. En otro tema, presidente, también pareciera que la fabricación de delitos por encargo en nuestro país aún no termina. Esto de alguna manera afecta a muchas personas inocentes que injustamente compurgan penas en penales de nuestro país. Podría ser el caso de un hombre, de un joven de nombre Jesús Ordóñez Cabrera, originario del estado de Veracruz. El presidente le pide a usted su valiosa intervención para que su asunto legal pueda ser revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se encuentra en una situación que pone en riesgo su libertad personal. Esto debido a la corrupción y malas prácticas cometidas por un magistrado federal allá en el estado de Veracruz. Él está en libertad por ser inocente, pero su contrincante es gente del señor Miguel Ángel Yunes, exgobernador del estado de Veracruz, y de sus hijos que mediante amparos presentados ante un tribunal colegiado consiguieron su revocación de absolución. Esto gracias a que el magistrado Antonio Solís Martínez realizó un proyecto en el que sin justificación alguna borró de su sentencia total 115 indicios que demuestran su inocencia y en su lugar prefirió darle credibilidad a las declaraciones contradictorias de su contrincante, una mujer de nombre Yanitzia. Dice el angustiado hombre, tan evidente la mala práctica del magistrado de su tribunal que el magistrado da cumplimiento a su sentencia. Le hace mención que la resolución del órgano colegiado es totalmente incongruente, pero se ve obligado a acatarla debido a la superioridad jerárquica del magistrado de amparo. Por ello, suplica su ayuda, presidente, dice que la Suprema Corte de Justicia acepte revisar su amparo para que se respeten sus derechos humanos, pues de lo contrario lo regresarán a prisión por un delito que no cometió, donde pues ya le robaron 6 años, 4 meses de su vida. ¿Se podrá hacer algo por él, presidente? Muy bien. Y bueno, por último, presidente, también comentarle de un tema allá en el estado de Hidalgo. Tal parece que continúa el huachicoleo en ese estado de la República Mexicana. El miércoles pasado fueron inspectores de la CONAGUA vestidos de civiles para pasar
de incógnitos y vieron por fin la laguna de la ex hacienda San Lorenzo, la llamada laguna El Gringo. Tenían que inspeccionar el Thames Ceramics a Grupo Modelo, los pozos del municipio y la ex hacienda San Lorenzo. Solo los inspeccionaron los de solo inspeccionaron la hacienda, la ex hacienda, y vieron dónde cargan las pipas. Tomaron fotografías, llevaron hasta videos, pero no clausuraron el pozo. Con la inspección, las pipas dejaron de cargar en la hacienda y el pozo del municipio temporalmente, pero sigue llegando pipas de Thames Ceramic que están ordeñando de algún otro lado los chinos. Están muy preocupados porque hay rumores que ahora el municipio va a conectar a los chinos a la red municipal de agua. La escasez de agua que ya sufren va a estar todavía peor, señor. Están muy agradecidos por las reuniones que usted ha ordenado, pero insisten, le pregunte si usted puede impedir que este robo de agua siga, presidente, porque los chinos siguen haciendo de las suyas. Eso es todo. Muy bien. Mira, sobre los tres asuntos, en el caso del joven que está pidiendo asesoría por un juicio, le vamos a solicitar a Rosa Isela Rodríguez que lo atienda. Ahora con Jesús te pones de acuerdo para establecer comunicación. Gracias. Con Rosa Isela. Y los dos asuntos, lo que tiene que ver con el riego, eso vamos a pedirle a Germán Martínez que lo atienda, y lo del agua. Sí, tú ya tienes antecedentes. Ya lo estamos atendiendo. Sí. Pero justo a ver, ¿por qué no respondes? Gracias. Lo del TIP Ceramic los hemos recibido 2 veces a la parte del colectivo, y en una primera instancia se fue por parte de Conagua, que tienen que hacer directamente las inspecciones o supervisiones. Lo que nos decían los compañeros la última vez es que no se había detectado, porque mañosamente cuando llegaran los inspectores pues no se podía revisar bien, porque ni siquiera los llevaron a donde tenían que hacer las tomas. Entonces se vio un video, y después de la proyección del video, parte de los acuerdos con la gente fue que se fuera de incógnito y que quien nos iba a avisar era la gente para que se pudiera llegar al espacio. Después de este planteamiento de tener las muestras, las medidas, las evidencias por parte de Conagua, tendríamos nosotros otra reunión con la gente para ya determinar si lo que amerita es la clausura, se va a la clausura. Entonces estamos en ese paso, sí le estamos dando directamente seguimiento por el tema de lo que ustedes nos habían comentado, el huachicoleo del agua. El tema es que estaban sacando pipas, ¿no? Entonces sí ya estamos dando seguimiento y le seguiremos dando seguimiento, presidente. Sí. Muy bien. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hay 3 juicios en contra de aseguradoras y afianzadoras por el tema del pago del IVA. En este caso se trata de juicios que involucrarían un monto por 1,000 millones de pesos. En dado caso que este Tribunal Federal de Justicia Administrativa fallara a favor del Estado mexicano, se sentaría ya un precedente para que el resto de aseguradoras pues pagaran el IVA no solo de este año de 2023, que es el que se está alegando, sino de los últimos 5 años. El monto sería alrededor de 175,000 millones de pesos. En este caso, pues siempre hay 2 visiones acerca de estos temas, ¿no? Quien dice que sí adeudan este IVA, y por otra parte las aseguradoras que afirman que no es así y que en dado caso que se les cobraran estos 175,000 millones de pesos se irían a la quiebra. Preguntarle, presidente, si usted tiene alguna información al respecto, si el titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, le ha informado algo de estos juicios, si se tiene una evaluación realmente si estas empresas quebrarían y si eso pues podría generar un tema con los asegurados que quedarían pues sin ningún respaldo en el futuro.
Sí, se está viendo. Es un juicio que data de gobiernos anteriores. Se tomó esta decisión del cobro del IVA a las aseguradoras y hay, de acuerdo a esa norma, una deuda al SAT, a la Hacienda Pública, y está en un tribunal y se está resolviendo. Sí, es un asunto delicado, vamos a decir, porque es una cantidad considerable que se debe de pagar si se aplica la ley de manera estricta, conforme lo decidieron en pasadas administraciones. Y por el otro lado, estas empresas aseguradoras sostienen que no podrían soportar el pago completo que implica la entrega del IVA al SAT, toda la cuenta. Le voy a solicitar al director del SAT que venga y que exponga aquí este asunto, porque las empresas, sobre todo sus representantes del sector empresarial, están pidiendo que no se aplique la ley, y por el otro lado nosotros tenemos que cobrar, porque es un mandato legal y es un recurso para fortalecer la hacienda pública, el presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos. Entonces vamos a ver qué nos puede informar sobre todo el juicio el director del SAT, que tengamos todos los elementos, cuándo es que se hacen estas modificaciones legales que han resuelto en las primeras instancias, en dónde se encuentra el juicio, qué es lo que sostiene el gobierno federal, sus abogados, los servidores públicos del SAT, y qué sostienen las empresas aseguradoras, y plantearlo aquí. Y desde luego, si se trata de un asunto que pudiese llevar a la quiebra y a una crisis que perjudicara a asegurados, a gente que no tiene directamente, ¿no?, responsabilidad, entonces buscaríamos la forma, ¿no?, de llegar a un acuerdo. Siempre planteamos eso, ¿no?, el llegar a un acuerdo para evitar medidas extremas sin dejar de cumplir con la ley.
Presidente, en este mismo tema del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nada más recordar que pues en este se ven asuntos, juicios que tienen que ver con temas de la hacienda pública. Son miles de millones de pesos los que siempre acaban en este tribunal. Y sin embargo, este tribunal no forma parte de la discusión que se está llevando actualmente de la reforma judicial. Es un tribunal autónomo que en realidad, a pesar de la importancia que tiene, pues pareciera que siempre opera en la discrecionalidad, que no le rinde cuentas al pueblo o que no está tan cercano al pueblo. Preguntarle si justo en esta discusión que ya pasa a una nueva fase en el Congreso de la Unión, si se debiera también integrar este tema, porque al final no solo ve asuntos fiscales, sino también administrativos. Cuando hay algunos funcionarios o exfuncionarios corruptos, sus casos van ahí y todo esto pues no se juzga de cara a la nación. Preguntarle sobre eso, si se debiera también revisar este asunto. Sí, yo pienso que lo de la reforma al Poder Judicial tiene que hacerse por etapas, iniciarse con lo que se está proponiendo, que en esencia es la elección de jueces, magistrados, ministros, que sea el pueblo el que elija a los integrantes del Poder Judicial. Es el primer paso. Por eso hay tantas resistencias, porque no era un poder, no es un poder que represente al pueblo, es un poder cooptado, un poder secuestrado, tomado por una minoría. Y eso no es justicia, porque el Poder Judicial tiene que atender a todos los mexicanos y siempre poner por delante el interés del pueblo y el interés de la nación. Entonces, se ha convertido el Poder Judicial en un poder faccioso. Faccioso viene de facción, es el poder de un grupo para defender intereses de un grupo. Jueces que están al mejor postor. Todo esto que es una vergüenza, a ver si no tienes por ahí de casualidad un cuadro que se presentó sobre las libertades que otorgan a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco, como de 100, 150 casos en un periodo de tiempo, creo que el 70%, 75% son resueltos los fines de semana, sabadazos, y el 30% los resuelven de martes o de lunes a jueves. ¿Qué más prueba quieren de la corrupción que impera en el Poder Judicial? 192 casos. A ver, son 258 en total, ¿no? Son en total, pero 192 de fin de semana. En fines de semana
250 en total. Esa es libertad de personas. De 250 personas, 192 del 18 al 24 salieron fines de semana. Este es el sabadazo. Y de lunes a jueves, 58. ¿Qué porcentaje es? 4 de 250. 250 es igual a 100, 192 es igual a X. A ver. Ayuden. 76%. Esto no se puede permitir. Estamos hablando de jueces. Entonces se sube al nivel de magistrados y es lo mismo. Y luego los ministros. Sí, se llevó el. Entonces, ¿por qué no los elige el pueblo? Pero se están defendiendo con todo. Los potentados que tienen a jueces, a magistrados, a ministros a su servicio, están presionando mucho, hablando de que va a haber inestabilidad política, inestabilidad económica, que lo que queremos es tener control de los tres poderes, establecer una dictadura, un régimen autoritario. No, lo que queremos es que haya un auténtico Estado de Derecho, que se acabe con la simulación, porque lo que hay es un estado de chueco y de cohecho, no de derecho. Si se tratara de controlar el Poder Judicial, ¿qué dificultad tendríamos? Si los presidentes de México han controlado por siglos al Poder Judicial, es hasta ahora. Y me da mucho orgullo, porque esto solo se presentó en la época del presidente Juárez, donde había independencia completa del Poder Judicial. Los ministros de la Corte, todos, además de ser muy buenos
abogados, era gente íntegra. Y en una ocasión, lo recuerdo bien, pero creo que esto se repitió varias veces ante iniciativas del presidente Juárez, amparo y rechazo del Poder Judicial. Pero después, con Porfirio Díaz, no. Sometidos completamente. Luego, en el periodo posrevolucionario, lo mismo, hasta que llegamos. Había una red un teléfono rojo del presidente al presidente de la Corte. Y era, sí señor, sí señor, sí señor. Si a mí me la aplicaron, le habló Fox a Azuela, que era presidente de la Corte, para que un juez me acusara de haber violado un amparo, porque se abrió una calle para comunicar un hospital en Santa Fe y tomaron eso como excusa para solicitar mi desafuero como jefe de gobierno. Y todos los ministros, todos, se sumaron a la consigna de Fox y del bloque conservador, porque desde entonces, desde antes, pero ya actuaban juntos. El presidente de la Cámara de Diputados, cuando me desaforaron, era Manlio Fabio Beltrones. Fue un acuerdo PRI-PAN. Cuando el pueblo salió a defenderme y tuvieron que dar marcha atrás porque lo que querían era abrirme un proceso para que yo tuviese antecedentes penales y no pudiese aparecer como candidato a la presidencia. Ese era el fondo, eliminarme por anticipado para las elecciones del 2006. Ya había yo pasado por otras, pero esa fue una. Como el pueblo, la gente, sobre todo de la ciudad, me respaldó, me apoyó, porque era una injusticia, y llevó una manifestación como de 1 millón de personas, y no le quedó más a Fox que dar marcha atrás. Y el día que toman la decisión de dar marcha atrás, porque ya había solicitud de orden de aprehensión, yo estaba en mi departamento, en Copilco, pues esperando. Incluso ya se había dicho, no me voy a amparar,
y no hace falta que vengan a buscarme, porque ya me habían humillado siendo jefe de gobierno. Voy a declarar y la gente de García Luna, finísimas personas, con el Reforma, lo mismo, con el AMPA del periodismo, preparan una foto donde voy entrando a declarar a la Fiscalía. Entonces 4 o 5 robocots, ¿no?, armados, me escoltan para sacar la imagen de que era yo un delincuente. Entonces, cuando me quitan el fuero y solicitan la orden de aprehensión, les planteo, ¿no me voy a amparar? Bueno, fíjense, fueron unos del PAN a pagar la fianza. No, ya tenía yo hecho mi maletita preparada y les dije, nada más me avisan que ya sacaron la orden de aprehensión porque me voy a presentar. No hace falta espectáculo, porque en ese entonces había mucha prepotencia. Recuerdo que fue también García Luna con Televisa y con los medios los que hicieron todo el espectáculo cuando detienen a Flavio Sosa en Oaxaca y lo llevan al reclusorio, sí, como peligroso delincuente, y como 4, 6, 8, 10 camionetas, ¿no?, con las torretas y con helicópteros y grabando. Más que esto para los jóvenes, ¿no?, porque ni modo que ahora lo digan los medios. Bueno, en ese tiempo, cuando ven que no pueden, porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo me ha sacado siempre a flote, cuando ven que no pueden meterme a la cárcel, dan marcha atrás y dice, todavía vive y ojalá le vaya bien y que viva por más tiempo, Chaufet, que era parte también del acuerdo, era diputado con Manlio Fabio, y expresa, se nos rajó Fox. Porque ya tenían todo, ¿no? Entonces, esa era la Corte, ese era el Poder Judicial. Pero estamos hablando de Fox. Luego con Calderón, lo mismo. ¿Quién recomendaba a los ministros? El campeón del influyentismo, Diego Fernández de Ceballos. Por eso ahora tanta
oposición, ¿no?, a la reforma. Pero es muy bueno. Imagínense que para los jueces de distrito de la Ciudad de México se les garantiza a los que están de que sean candidatos. No se les está dejándolos sin trabajo. No, van a ser candidatos. Esos tienen pase automático como candidato. Pero se inscriben 100 muchachos, muchachas, porque además jóvenes, que la mitad tiene que ser mujeres, mitad hombres. Se inscriben 100 para un distrito, para sacar a un juez o a dos. Tiene que haber también suplentes, ¿no? Son 2 o 3 por juzgado. No, nada más es el titular. El titular. Entonces, 100. Bueno, pues hay una comisión que cumplan con los requisitos, se van a poner los requisitos, porque pues tienen que ser abogados, mitad mujeres, mitad hombres, porque así tiene que quedar. Ahora no está así el Poder Judicial. Debe de ser la mayoría hombres. Entonces, eso es un avance. Luego, como son bastantes, porque se le va a dar oportunidad pues a todos los que cumplan, ricos, pobres, nada más que hayan estudiado Derecho, que estén titulados. Se va a modificar, yo mismo lo planteé, lo del tiempo, la experiencia, porque eso no, ya cuando tienen mucha experiencia ya están muy echados a perder. Si lo que se quiere es que se imparta justicia, y el que estudia Derecho sale entusiasmado de la escuela, con ganas de hacer justicia. Pero va pasando el tiempo y sí, hay unos que se conservan íntegros, incorruptibles, pero hay otros que aprenden pues todo esto. Y todo es influyentismo y reparto de dinero. Entonces, entre más experiencia, más truculentos. Entonces es mejor que los jóvenes, ¿no?, con entusiasmo de hacer honor a la abogacía, a la impartición de justicia, actúen. Y si son muchos, porque yo creo que sí van a ser bastantes los que se van a inscribir, pues que la comisión revise, ¿no?, quienes cumplen y a una insaculación.
O sea, ya cumplieron y hay 100 para un cargo, pues a ver, que saquen en circulación 10, 5 hombres, 5 mujeres. Y de ahí, uno o una abogada. ¿A quién le va a deber ese juez su encargo? Al pueblo. No va a haber influyentismo, nada más que tiene que ser leal al pueblo. Va a estar interesante porque la gente va a votar. Esos 10, ¿no? Se ponen en una boleta, se van a conocer todos los antecedentes. Dice, esta compañera, compañero. Me gusta, ¿no?, su trayectoria y es también que expongan en los medios quiénes son, por qué quieren ser jueces, por qué quieren ser magistrados, por qué quieren ser ministros. Va a estar interesante. Y es una sacudida. Malo sería que, a ver, como lo hizo Zedillo, corrió a todos los ministros. Claro que nadie dijo nada porque se fueron bien atendidos, los liquidaron y haber de retiro. Hasta así, con pensión vitalicia. Y él puso, ¿sí?, a los nuevos. Claro, con la faramalla de que se mandaban las ternas al Senado, pero no, eso sí sería una injusticia. Pero aquí va a ser método democrático, el pueblo los va a elegir. Pero es un proceso, ya después se pueden ver otros tribunales y también los tribunales de justicia de los estados. Los tribunales superiores de justicia de los estados. Porque ¿esos sí están? Sí. Y vienen ellos y así se va limpiando. Presidente, en otro tema, consultarle si ya respondió el gobierno de Estados Unidos respecto de cómo fueron, o más bien cómo sucedió la detención de Ismael Zambada García y también el caso de el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. De no ser así, preguntarle hasta cuándo sería prudente esperar esta respuesta, teniendo en cuenta que el gobierno de Estados Unidos a veces o se le olvida o no quiere responderle al resto de los gobiernos. El caso de
México, pues está el tema de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Se les solicitó un informe de por qué financiaba el gobierno estadounidense a esta organización con claros fines políticos, lo que está prohibido, y pues a la fecha no ha respondido. Entonces, ¿hasta cuándo sería prudente esperar esta respuesta? Toda vez que la detención ocurrió pues el 25 de julio, ya estamos a 9 de agosto. Y también preguntarle si dentro de la investigación del gobierno mexicano o de las autoridades locales se ha detectado que hubiera una vulneración a la soberanía mexicana, en este caso de la detención. Gracias, presidente. Bueno, vamos a esperar más tiempo, pero en efecto no han entregado información suficiente, vamos a decir. Entregaron una información muy elemental, muy general, de que llegó un avión al Paso, Texas, que tenían un acuerdo de tiempo atrás con Guzmán López y que al llegar el avión no solo iba o no solo aterrizó con Guzmán López, sino que iba también el señor Zambada. Esa es la información. No ha habido más, solo un avión clonado sabemos que no salió de Hermosillo, porque la Fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos en este caso. Es decir, no nos han dado información suficiente. Por ejemplo, ¿qué pasó con el piloto? ¿Qué hicieron con el piloto? ¿Quién era? Y desde luego que saben de dónde salió el avión. Y queremos saber más sobre la negociación. Si fue un acuerdo o como llegó a declarar el abogado del señor Zambada, de que lo habían detenido. Entonces, saber bien todo esto, vamos a esperar. Presidente, ¿habría algún indicio de que se violó la soberanía, sobre todo entendiendo que a partir de los atentados de 2001 en Estados Unidos pues no puede llegar ninguna aeronave que no sepan, que no tengan ningún indicio de quién viene y bajo qué términos? Hay que ver si fue un acuerdo y quienes llevaron a cabo esto fueron las dos personas por su voluntad o intervino alguna agencia extranjera. De lo que estamos nosotros absolutamente seguros es que no intervino el gobierno de México
ninguna dependencia del gobierno federal, no intervinieron las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional. Entonces, queremos saber más sobre esto. ¿Y qué otra cosa preguntaste? Eso, lo de la violación, si habría indicios de la violación a la soberanía. Hay que ver. Nosotros lo hemos dicho, ayudamos. Tan es así que constantemente se detienen delincuentes, se destruyen laboratorios. Yo creo que como nunca. Lo hacemos por que no se pueden permitir actos ilícitos y también por solidaridad con un gobierno amigo, vecino, por un pueblo hermano que está sufriendo por esta pandemia de la droga, sobre todo del consumo del fentanilo, que causa muchos muertos por cuestiones humanitarias. Es más, en una ocasión me solicitaron legisladores de Estados Unidos, diputados y senadores de los dos partidos, que yo ayudara solicitando cooperación del gobierno de China y les ofrecí que íbamos a intervenir y le envié una carta al presidente de China con este tema, hablando de humanismo y de que no se podía permanecer al margen, independientemente de las diferencias políticas o ideológicas, cuando perdían la vida por consumo de fentanilo 100,000 jóvenes cada año en Estados Unidos, y que le pedíamos apoyo para que los precursores químicos que salen de China se les diera seguimiento, los que salen de puertos de China hacia los puertos de México, y que se estableciera un acuerdo en ese sentido de cooperación. Y se ha avanzado, pero lo único que no queremos es que sea como antes. Queremos que sea como ahora. Antes como antes, que ellos se metían en las agencias y desde la Embajada de Estados Unidos operaban y manejaban a grupos de las Fuerzas Armadas. Y ellos hacían planes como el Rápido y Furioso para introducir armas a México, armas de contrabando que causaban la muerte a mexicanos y también a estadounidenses. Y pensaban que la cooperación con México era nada más en lo militar y que con el Plan Mérida se resolvía todo entregándonos helicópteros artillados para llevar a cabo masacres en nuestro país. No, se puso orden en eso
y seguimos cooperando, pero haciéndoles ver de que somos un país independiente y soberano. Y se ha entendido. Por eso nos importa mucho saber, porque necesitamos informarle al pueblo qué pasó, cómo es que se van dos personajes famosos en un avión y llegan allá a Texas y no sabemos nada los mexicanos, o muy poco. Gracias, presidente. ¿Mande? ¿Se enviaría nota diplomática a Estados Unidos? Vamos a esperar. Es que yo estoy seguro que van a informarnos bien y nosotros vamos a informar, porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Sí hay cosas, pues, que se deben de manejar en sigilo, pero no todo. No, el pueblo tiene el derecho a estar informado. Además, es un asunto delicado porque no queremos confrontación entre bandas. Me refiero a bandas del crimen organizado. Las otras bandas que toquen sin parar día y noche. No queremos eso. En homicidios, por ejemplo, como el 70%, 75%, tiene que ver con enfrentamientos de bandas del crimen. Entonces, eso causa mucho sufrimiento, muchas muertes. Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, queremos nosotros la paz, que es fruto de la justicia y de la honestidad. Y eso es lo que estamos planteando. Me voy a ir porque voy hasta Ciudad Juárez, precisamente. Voy cerca del Paso. Esta fallida negociación, ayer nada más se abrió un carril, sigue Sí, se está viendo, pero vuelvo a hacer un llamado a los campesinos que nos tengan confianza, que lo que se acordó con ellos se les va a garantizar. Nada más que tiene que ser lo justo. ¿Qué significa esto? Que se les va a reconocer el daño que le causaron hace décadas cuando construyeron la carretera, porque independientemente de que fueron otros gobiernos, nosotros somos responsables, pero para reparar ese daño nosotros tenemos una normatividad y hay una oficina de avalúo que es la que define cuánto se tiene que pagar cuando
se paga, cuánto se tiene que pagar en el caso de la compra de un terreno o por el derecho de vía. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay unos abogados ahí que quieren sacar raja, que quieren lucrar. Entonces, el llamado es a los campesinos a decirles, si tienen derecho, si es un asunto justo, no se preocupen, y esta instancia es profesional, me refiero a esta oficina, ¿sí? No, el INDAVI no actúa de manera mafiosa, actúa con rectitud, no hace avalúos a modo para beneficiar a particulares o para beneficiar al gobierno, no, actúa con rectitud. Y por eso, a partir de esa cantidad, es que se les va a reconocer sus derechos. No tengo el dato claro, pero lo que se definió en el avalúo se les va a pagar. Sin embargo, están yo creo que mal informados por estos abogados. Entonces quieren que se les pague más. Sí. Y si nosotros hacemos eso, estaríamos cometiendo un delito. El presidente, porque nosotros somos guardianes del dinero del pueblo, nada más, administradores de los dineros del pueblo. En otros tiempos, decían los políticos, que el problema que se resolvía con dinero no era problema. Sí, nada más que ellos no internalizaban de que el presupuesto es dinero del pueblo, que tenemos que cuidarlo, todos tenemos la obligación de cuidarlo. Eso por un lado. Lo otro, la participación de estos abogados. Y pues sin que haya espionaje, no tarda y vamos a saber quiénes están atrás. Pero son dos grupos, presidente. Sí, pero es una zona donde antes Antorcha Campesina, por ejemplo, tenía mucho dominio. ¿Eh? Que se cumplan los pactos sobre los avalúos, ¿habrá sanción a los que están bloqueando las carreteras? Se va a analizar. Es que no queremos reprimir. Eso es lo que están pidiendo los conservadores. Sí, quieren mano dura, son muy hipócritas. No es que quieran mano dura, no es que realmente les afecte. No, lo que quieren es que nosotros actuemos mal, ¿sí? En forma autoritaria, represiva, y ellos mismos nos van a acusar
de intolerantes, ineficientes. Ya los estoy viendo, es que los conozco de tiempo atrás. No cambian, no cambian. Conservadurismo es el mismo. Son tres cosas, acuérdense bien. Tres cosas. El conservador es hipócrita. Esa es su doctrina, la hipocresía. Número uno. Número dos, el conservador es muy corrupto. Su Dios es el dinero. Es muy deshonesto. Y tres, es muy autoritario, facho. Esto para los jóvenes. Sé que es muy esquemático lo que estoy diciendo, pero para que se vaya entendiendo, lo puedo fundar, científicamente. Se va el fideicomiso, ¿en qué etapa está el juicio del fideicomiso? Y si el hospital de URES se construiría hasta que se terminen los juicios, ¿en qué etapa están los juicios? Ya se está viendo, ¿no? Si lo puede... ¿Tú puedes contestar? Sí, con permiso. En el caso del fideicomiso, habría que tener una reunión, la cual ya se tuvo, y después de esa reunión se precisaron dos asuntos. Uno, todo lo que son los aspectos ambientales que presentamos y también una respuesta directamente de la autoridad ambiental, que es la respuesta que da Semarnat a través de la dirección de Jejimar, donde decimos claramente que no aceptamos lo que habían dicho que habían remediado. Y no se acepta porque el plan de remediación como tal no es un plan de remediación completo. Eso para el ámbito nada más de suelo. Y también tiene que haber una respuesta por parte de la Secretaría de Salud y la COFEPRIS para los temas de salud. Eso es lo que se está viendo y que lleva directamente la secretaria alcalde y que se va empujando. Entonces, ¿en qué vamos? Pues vamos a esperar la respuesta a partir de lo que nosotros como gobierno federal damos respuesta directamente a lo que nos solicitaron. En eso estamos. Y sí, vamos a informar pronto sobre lo del hospital. Lo de URES, sí, antigua capital de Sonora, URES, y de ahí es el gran actor Jesús Ochoa. Ah, sí. La otra capital de Sonora fue Álamos, sí. Ya me voy. Ya, tenemos que salir. Bueno, no. ¿Mande? ¿Lo vemos? Si les parece, el lunes. El lunes les vamos a dar a conocer, les adelantamos, qué día de la mañanera va a ser el festival, o sea, el homenaje que le vamos a dedicar a todos nuestros paisanos migrantes. Va a ser una mañanera homenaje, ya pronto, porque además ya se nos termina el tiempo. Entonces, eso sí, ya el lunes les vamos a decir qué día, para que nuestros paisanos estén pendientes, porque esa mañanera va a estar dedicada a ellos,
a las mujeres, a los hombres migrantes que son héroes y heroínas y que los queremos mucho. Entonces, es un día y ya el lunes vamos a dar a conocer qué día y va a ser sorpresa. También esa mañanera es sorpresa. ¿En Estados Unidos hay alguna avance, presidente? ¿Cómo? Adultos mayores en Estados Unidos, el programa de apoyo. Sí, es para también, ellos son mexicanos. ¿Ya habrá algún avance o alguna información? Vamos a informar. Dios, adiós.